Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un honor, es un privilegio, es un gusto el poder estar aquí al lado de este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para poder leerte la Biblia, ¿sí? Ha sido pues un recorrido muy largo hasta este punto y confiamos que Dios, así como nos ha acompañado y nos ha ayudado en todo este largo caminar, nos siga impulsando y nos siga animando, nos siga fortaleciendo en tanto que llegamos hasta el final de la lectura de la Biblia. Hoy día terminamos una nueva semana y con la bendición de Dios habremos aprendido muchísimo de la Santa Biblia. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ayer leíamos sobre Felipe diciéndole a Jesús, muéstranos al Padre. Si te perdiste el programa de ayer, ve a YouTube, escribe en la cajita de búsqueda de YouTube, @Biblia365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Bueno, sigamos. Ayer también leíamos sobre la promesa del Espíritu Santo. También leíamos que Jesús dijo que Él era la vid. Y también vimos que nos enseñó que no hay amor más grande, ¿sí? Una vez más, te invitamos a oír el programa de ayer. Y también vimos acerca de la predicción de la resurrección. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre el suicidio de Judas. Vamos a leer sobre Jesús ante Pilato. También vamos a ver que Simón lleva la cruz. ¿Cuál Simón, hermano? Ahora te vas a enterar. También vamos a leer sobre la crucifixión y por último leeremos sobre la resurrección. ¿Sí? Bueno, como siempre, no podemos avanzar sin primeramente orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. En verdad, aquellos que lleguen hasta este canal sean muy, pero muy bendecidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Inspíranos. Ayúdanos, Padre, que en verdad podamos ser herramienta útil en tus manos. Que la gente al oír la Biblia sean, Señor, redargüidos y sea llamada su atención hacia ti. Padre, gracias. Gracias por todo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Mateo capítulo 27. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel.
y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con el justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los
judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían: al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos.
Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Como siempre, le damos gracias, le damos muchas gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, porque ciertamente, si no fuera por eso, hace rato todos, sin excepción, habríamos sido destruidos, así mismito. Pero es su gracia y es su misericordia la que nos permite estar aún aquí sobre nuestros pies. Días como estos, días en los cuales viendo lo que sucede y pasa lo que pasa, son días en los que deberíamos como cristianos, hoy más que nunca, leer
deberíamos de leer la palabra de Dios. Como dijo alguna vez el apóstol Pablo, a aquellos varones, a aquellas damas, allá en el libro de los Hechos, que por causa del tiempo, varios ya deberíamos de ser maestros, pero parece que muchos aún son niños. Así que sin dudarlo, tengámoslo presente. Estamos viviendo en días donde lo único que nos va a mantener con nuestras cabezas encima de todo el fanatismo es conocer la palabra, es conocer las escrituras. Hoy día tenemos fanatismos no solamente religiosos, sino también políticos, los cuales se resolverían si acaso las personas de verdad conocieran y, oiga, tuviesen el conocimiento verdadero de cómo es que se mueven todas las cosas. Pero no es así. Son asusados, son movidos por cualquier viento, como dice Jesús. Para aquí, para allá, que la solución él aquí, o él o allá, o más allá. Cuando todo el tiempo la solución ha estado delante de nuestras vistas. Y la solución está siempre, siempre en la palabra de Dios. Pero entonces enséñame dónde está la solución, hombre. Bueno, es que todo depende de la manera como tú llegas o te aproximas a Dios. Recuerda que cada uno de nosotros tiene una carga completamente diferente, pero para todos la solución está en la Santa Biblia. Así que sin importar por lo que estés atravesando, no lo dudes. Ven a la palabra de Dios, que allí hay vida eterna. Ahí está la solución a ese tu problema. Cualquiera que sea, sí, cualquiera que sea, ahí está la solución para tu problema en particular. No lo dudes. Bueno, pues rápidamente vamos rápidamente a ver qué tenemos para hoy. ¿Qué son esos dos cuadros? Si seguiste la lectura, si viste muy de cerca lo que estábamos viendo, claro, estábamos leyendo, pero al mismo tiempo se nos estaba graficando lo que estaba pasando en aquellos días con Jesús. Si volvemos a leer Mateo 27, versículos del 51 al 54, ¿cuál crees que fue el propósito de Dios al permitir que ocurriesen estos milagros? Antes de ir a Mateo, a aquellos versículos que nos son sugeridos aquí, permíteme solamente leerte un versículo de Marcos capítulo 15, el 39, que va muy de acuerdo con esto que vamos a leer ahora. Y el centurión que estaba frente a él, estamos hablando del día de la crucifixión, justo después de que va a pasar esto que vamos a leer, porque el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo. En el versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Ves? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora sí, vamos rápidamente a Mateo 27, versículos 51 al 54. Oiga, no debemos de esperar que alguien más muera para saber si era hijo de Dios. Hoy día tienes solamente que leer la Biblia para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aún en nuestra propia iglesia tenemos gente que todavía no tiene la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, qué es de Dios o qué no es de Dios. Por eso, con urgencia, aquí está la solución. Lean su Biblia, conozcan la palabra de Dios y entonces nadie los va a engañar y allí el Espíritu Santo los va a guiar hacia la verdad.
Pero recuerden, siempre tenemos a alguien en todo lado. Siempre hay uno o dos, hasta tres. Pero ya dejemos pues de ser ese uno o ese dos o ese tres y dejemos de ser fatuos y comencemos a ser prudentes y sabios. Leamos ante todo la Biblia, ¿sí? Leamos la Biblia. ¿Qué dice Mateo 27, 51 al 54? Bueno, estamos justo cuando Jesús está en la cruz. Jesús ha expirado. Mira lo que sucede ahí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¡Wow! Todo esto tuvo que pasar para que supiesen que él era el Hijo de Dios. El velo del templo se rasgó. Ya no había una separación con el lugar santísimo. Ahora teníamos acceso hasta con nuestra visión al lugar santísimo. Era el inicio de un nuevo pacto, era el inicio de la era neotestamentaria, era el inicio del acceso directo a Dios. Pero ojo, ojo, todavía sigue pendiente esto, que a Dios solamente hay una forma de verle, con el limpio corazón, dice la Biblia, con el limpio corazón. Los de limpio corazón verán a Dios. ¡Wow! Qué tremendo es Dios, qué tremendo es su plan, qué tremenda es su palabra. Nada puede él haber pasado por alto. Todo está milimétricamente calculado. Ahí aparecerán los gnósticos y los diagnósticos y todo tipo de ente a tratar de negar esto, aquello y lo otro, pero, oiga, entiendan lo que ahí se trata de decir. Ah, pues que Dios es un Dios malo, él diseñó esto para que unos se salvan y otros se pierdan. No, 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 no. Esto es accesible para todos. Allá ustedes, si quieren o no quieren. ¿Ve? Al que cree, se le ha dado vida, y el que no cree, eligió el camino de la oscuridad, eligió el camino de la muerte. Así de simple. No, pues que ya él tenía todo esto preordenado y no. Él ya sabía, porque él sabe todo, pero ahí estaba en cada uno de nosotros. ¿Ve? La elección. Que yo sepa qué es lo que va a pasar no quiere decir que yo domine lo que tú vayas a elegir. ¿Ve? Acuérdense de ese hombre que tiene dos vasos y debajo de uno de esos vasos tiene una canica o una bolita o una esferita y hace girar las manos de aquí para allá, de allá para acá y le dice, a ver, dime dónde está el vaso. ¿Ve? Y la persona es la que elige. Aunque yo sepa dónde está, la persona es la que va a elegir. Según su propio criterio y según supuestamente haber seguido el movimiento de los vasos, sabe a dónde está, pero simplemente pasa que no ha seguido correctamente el movimiento de las manos del hombre y no ha seguido a dónde es que estaba la esfera escondida. ¿Se dan cuenta? A veces hasta a los hombres de ciencias se les escapa muchas cosas porque simplemente no son meticulosos en la lectura de las instrucciones. Y eso está comprobado. Eso está comprobado. La gente no lee, se ha vuelto mecánica. Ah, sí, yo sé lo que viene, y a la larga lo terminan todo malogrando. Cada cosa hay que hacerla con criterio. Cada cosa hay que hacerla según las instrucciones
y sin obviar ni un solo paso. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediese? Bueno, para que se crea, para que el incrédulo pueda ver lo que estaba sucediendo. Ahora, esto es una señal solamente para los que han leído, para los que hasta ese instante saben lo que está sucediendo, porque hay varios ahí que no saben ni siquiera qué es lo que está pasando, como el día de hoy. Hay varios a los que tú le hablas el domingo en el sermón y poco o nada te entienden. Y lo poco que entienden es para su propio mal, porque dicen, mira que ya se me ha aprendido este pastor, ya se las está agarrando conmigo, me ha tomado a mí como la bolsa del entrenamiento. Y no es así, ¿ve? Pero Dios conoce tu corazón y Dios quiere que tú vuelvas al camino bueno, ¿sí? Entonces, todos estos milagros, todas estas cosas sorprendentes, maravillosas. Aquí hay una resurrección también de santos del Antiguo Testamento. ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto tiene un propósito y ese propósito es que aquellos que están vigilantes a lo que habría de suceder, ahí estaba su señal. Él es el Hijo de Dios. Él ha dado inicio aquí a un nuevo pacto, ¿sí? Así que Dios te ayude, Dios te bendiga, Dios te inspire a que puedas seguir las instrucciones que Él ha dejado para todos nosotros a través de la Santa Biblia. Al comienzo no la vas a entender, pero poco a poco vas a ir tomándole la importancia que debe de ser siempre cuando venimos a ver la palabra de Dios. Poco a poco se va a ir descubriendo delante tuyo y vas a conocer ese misterio que estuvo oculto por siglos y que ahora te ha sido revelado. Te será revelado, ¿sí? Está allí, es accesible, pero te tiene que ser revelado. Busca a Dios, porque el que busca, encuentra, ¿sí? Bueno, como siempre, ya sabes, si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Oiga, es lo mejor que puede hacer en su vida, ¿sí? Si para la infección está la medicina, para los temas financieros, oiga, Dios nos tenía que haber dado alguna manera de librarnos de esos problemas financieros. Y una de ellas es las ofrendas y los diezmos, ¿sí? Así que ya sabes, Yapi, Plin, y aquí tienes número de cuenta. Si acaso quieres usar el número de cuenta, dar tu ofrenda voluntaria, no quieres que sepamos quién eres, pero Dios sí sabe que lo estás haciendo, bueno, usa el número de cuenta, ¿sí? Es una manera privada, anónima, de hacer tu ofrenda, de hacer llegar tu donativo, ¿sí? Esta es palabra buena, palabra de Dios. Ayúdanos a seguir difundiendo esta luz a las naciones que están en oscuridad hoy por hoy en este mundo, ¿sí? Y también recuerda, si estás oyéndonos desde el extranjero, ahí tienes PayPal, ¿sí? Una plataforma completamente segura, fácil de usar. Todas son seguras y fáciles de usar. Intenten hacer una ofrenda. Mire, predicador, yo no quiero que salga mi nombre, pero quiero apoyarte. Aquí en la cajita de descripción del video puedes encontrar información útil si acaso quieres hacer transferencias sin que sepamos tu nombre, pero quieres hacer una ofrenda. Ahí en la cajita de descripciones, ahí vas a encontrar información para hacer transferencia de banco a banco si acaso lo requieres, ¿sí? Bueno, la información está ahí. ¿Que la usan? Bueno, nadie, pero alguien algún día necesitará de esa información. Bueno, rápidamente, recuerden siempre, no me queda tiempo, pero aprovechemos estos últimos segundos para invitarles a que vuelvan mañana, ¿sí? Oren por nosotros estamos orando por ustedes y bueno, pues que Dios nos mantenga salvo, que Dios nos mantenga saludable, paz y bendiciones. Hasta mañana.